Primera de Reyes, capítulo 10 y 8. Vamos a estar leyendo de forma antifonal. Es decir, yo leo un versículo, usted lee el siguiente, por favor. Versículo 20 dice así, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas, ¿en dónde? En el monte Carmelo. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désenos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escógenos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que había hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en voz alta, porque Dios es. Quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino. Tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón, y allí los degolló. Amén y amén. Padre, gracias por tu bendita palabra.
Tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Tu palabra es verdad, Dios. Háblanos a través de ella en esta mañana, Dios. Enséñanos por tu bendita palabra. Que tu palabra, que es poderosa, eficaz, maravillosa, penetre en nuestro corazón, a nuestra mente, Dios. Y tú nos hables en este día, Padre. Te lo pido, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mi hermano. Antes, quiero que vayamos allí al mismo capítulo 18, es decir, un poquito más hacia atrás, el versículo 17 y el versículo 10 del 17 al 19. Fíjese que aquí dice, en el capítulo 18, verso 17, dice: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo ¿a quién? Y siguiendo a los Baales. Pero un poquitico más adelante, para poder entender lo que leímos anteriormente, para poder entender su contexto, vamos a Primera de Reyes, ahí mismo en el capítulo 18, el versículo 4. Dice: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y con agua. Fíjese que cuando leemos el texto, el contexto de lo que nos habla Primera de Reyes, nos podemos encontrar cosas interesantísimas. Pero para poder entender mucho mejor esto, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos la semana pasada. Recuerde usted que la semana pasada vimos también al profeta Elías, ¿sí se acuerdan? Pero vimos acerca de un tema que se llamaba el gran profeta y la pequeña nube, ¿sí recuerdan? Y si usted recuerda, los que no vinieron hace 8 días, los voy a ubicar un poquito en el contexto para que entendamos hoy. Hace 8 días hablamos que el profeta Elías clamó a Dios porque el pueblo había entrado en una gran sequía. Y esa sequía había traído una grande hambre. ¿En dónde? En Samaria, en la región del norte. Esto hizo que el pueblo estuviese en angustia, en dolor, en sufrimiento, en hambruna. Y tuvo que interceder el profeta Elías, clamar a Dios con todo su corazón para que llegara ¿qué? La lluvia. Y dice la palabra que no llegó una pequeña lluvia, sino que después de que el profeta clamó y oró, postrado de rodillas, ¿sí es así? Entonces llegó una lluviecita chiquitica. No, llegó una grandísima lluvia sobre Samaria y todo el territorio del norte de Israel. Hasta ahí estamos claros, ¿cierto? Pero lo que hace 8 días no estudiamos, no leímos, era las causas y las consecuencias, causas por las cuales vino la sequía y las consecuencias que tuvieron que pagar a raíz de esa sequía, a raíz de esa grande hambre que estuvo sobre el norte de Israel, es decir, en Samaria. En ese orden de ideas, para entender lo que hace 8 días explicamos y meternos más en el contexto, podemos decir hoy que hubo grandes cosas por las cuales el pueblo atravesó por la sequía y por el hambre. Yo quiero que usted vaya allá a Números, capítulo 25. Números capítulo 25. Y fíjese lo que dice el versículo del 1 al 3, dice así la bendita palabra de Dios. Moraba Israel en Sitín y el pueblo empezó a ¿qué?
a fornicar con las hijas de Moab, es decir, con las moabitas, las cuales invitaban al pueblo ¿a qué? A los sacrificios. ¿A quiénes? A sus dioses. Y el pueblo comió y se inclinó ¿a quiénes? A sus dioses. Así acudió el pueblo ¿a quién? A Baal Peor. Y el furor de Jehová se extendió contra Israel. Fíjese que el pueblo entró a adorar a los dioses ajenos. Fíjese que el pueblo entró a adorar a Baal Peor. Pero ¿quién es ese Baal Peor? No es peor porque haya sido de lo peorcito de ahí, no. Peor era un monte que se llamaba el Monte Peor. Y el Monte Peor era el lugar donde habían montado un ídolo llamado Baal. Y por eso se llamaba Baal Peor. Pero habían otros Baales. De acuerdo al lugar donde ponían el ídolo, llamaban a su Dios. En este caso, en el Monte Peor, la llamaban Baal Peor. Si era en el monte de Yiyahá, como se llamara, le decían Baal Yiyahá. Y así sucesivamente, como hoy en día, si la Virgen la colocan en Guadalupe, la llaman la Guadalupe. Y si la ponen en el monte fulano, la llaman de acuerdo al montecito donde la pongan, se va a llamar el ídolo. Entonces aquí adoraron a Baal Peor. Pero qué nombre tan adecuado, ¿cierto? Peor, porque peor no podían estar por idólatras. Por eso peor no les podía ir, porque hasta mal le fue con la sequía y la hambruna. Y merecían estar peor. Así de sencillo. Pero vamos a Jueces en el capítulo 2, el versículo 11. Jueces capítulo 2, versículo 11, dice así la bendita palabra. Después los hijos de Israel hicieron lo bueno. No, aquí dice que hicieron lo ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron ¿a quién? Y sirvieron a los Baales. Ay, Dios mío, Señor Jesucristo. Sirvieron a los Baales. Pero para poder entender un poquitico esto, vamos a ver quiénes eran esos Baales. Vamos a ver a qué se estaba refiriendo el que escribió Reyes. ¿Quién escribió Reyes? A ver, los grandes estudiosos de teología que hay aquí. ¿Quién escribió Reyes? Primera y segunda de Reyes. De pronto yo me equivoqué, a ver. Creo que fue Jeremías, ¿sí? Les dejo la tarea. Jeremías, si mal no estoy, Jeremías lo escribió en el 500 y pico, 80 y alguito creo. Hace 8 días, para los que no vinieron, que veo que hace 8 días no vinieron varios de los que están aquí, los saludo, bienvenidos. Qué bueno volverles a ver sus caritas lindas. Bienvenidos, hermanos. Y los que ustedes no vinieron hace 8 días, entonces quiero decirle que hace 8 días vimos quién era Elías. Y les voy a refrescar la memoria a los que vinimos y a los que no, les voy a decir quién era Elías. Elías viene de la palabra hebrea Eliyahu o Eliyahu, que quiere decir mi Dios es Jehová. El profeta Elías era el mensajero especial de Dios al reino del norte de Israel. ¿Cuál era el reino del norte de Israel? Samaria. ¿Y la capital? Bueno, les dejo tarea, ya saben. Durante la apostasía que tenía Acá y Jezabel. ¿Quiénes eran estos dos? Acá y Jezabel, los que vinieron hace 8 días. Acá era el rey de Samaria y Jezabel era su linda esposa, hermosísima ella. Ay, Dios mío. Cuando la adoración a Baal prácticamente había sustituido el culto verdadero de Dios. Se le conoce, eso le identifica a Elías como el ¿qué? El tisbita. Eso usted lo encuentra en Primero de Reyes, capítulo 17, versículo 1. Este Elías era un hombre de gran fe. Elías es un hombre que ha ocupado un lugar entre los grandes profetas de la más alta estima,
para los judíos de todos los siglos. Hasta ahí estamos claros, ¿sí? Ya repasamos. Elías era ese gran hombre que tenía como misión, casi que una misión imposible, pelear con lo más duro de aquel momento, que era ¿quiénes? Los Baales, Baal. Pero entonces vamos a entender quién era ese Baal o esos Baales. Lo que acabamos de leer allá en Primera de Reyes, capítulo 18, del 20 a 40, nos dice la escritura quiénes eran ellos. Baal, para que usted se ubique mejor en la mitología cananea, ¿quiénes eran los cananeos? ¿Los mismos qué? Los descendientes de Can, ¿pero qué? ¿Eran los mismos qué? No, señor, filisteos son los de la franja de Gaza, o sea, en el sur. O sea, ¿cómo se llama? Hoy en día se llama Líbano, pero ¿cómo se llamaba antiguamente? Los fenicios, muy bien. Ubícate, sí, ubícate. Ubiquémonos. Entonces los fenicios o los cananeos del norte, lo que hoy en día es ¿qué? El Líbano. En la mitología cananea se denominaba así al dios principal. ¿Cómo lo llamaban al dios principal? Baal. Se lo conocía como el padre de todos los dioses. A Baal también se le llamaba el Dios supremo, se le llamaba el creador, mejor dicho, Jehová le quedó en pañales pues. Se le conocía como el creador. A Baal se le representaba como un toro, hay veces con alas, hay veces sin alas. Se le conocía a Baal con muchos nombres. La esposa de Baal, según los cananeos, su principal esposa era Acera. Esta cera, no la cera que usted echa en el piso de su casa, Acera. Acera también se conoce como Astarte o como la diosa Istar. Pero déjeme decirle que Baal tenía muchos profetas. Esos profetas le servían. Pero cuando usted lee versiones extrabíblicas, algo que no tiene la Biblia, la historia no bíblica, usted se va a encontrar registrado en estudios extrabíblicos que Baal llegó a identificarse como Helios. ¿Quién era Helios? Helios era conocido como el dios Sol. Grábeselo en su cabecita. El dios Sol. Ese dios Sol o Helios también se conocía en otras mitologías como Hércules. Para los griegos, como Zeus, el Júpiter de los romanos. Pero ese Baal fue identificado en la región de Egipto con el nombre de ¿qué? De Set. O también otros egipcios lo llamaban Baal Shubu o Belzebú, como lo quiera llamar. Y a Belzebú, ¿a quién le conocemos con el nombre de Belzebú? Al diablo. Continuamos entonces. Vamos a ver algunas partes aquí, como encontramos a Baal conocido en todas las culturas. Mire que las culturas asirias y las culturas babilónicas, lo pueden ver aquí en la parte de abajo, la parte inferior, ¿sí lo alcanzan a ver? La parte inferior, fíjese cómo representaban a Baal, tanto en Babilonia, en Asiria, en Persia, lo representaban de esta forma. Aquí, mire, como un toro. Pero fíjese que los griegos lo representaban más o menos de esta forma. Si lo alcanza a ver, para los griegos era el mismo Baal. Pero para los egipcios lo representaban de esta forma. O sea que para los egipcios lo llamaban como Set, el dios Set. Pero si usted es un poquito observador, analítico y no despistadito, se va a dar cuenta una cosita, que tanto en la cultura griega, asiria, persa, la cultura babilónica o la cultura romana o la que sea, usted se va a dar cuenta que en todos hay un factor común. Hablando de factor común, es el tercer caso de factorización en trigonometría. Es el primer caso, que es factor común. Aquí hay un factor común, los buenos en matemáticas, el primer caso de factorización.
¿Cuál dice el primer caso de factorización? Factor común. ¿Cuál es el factor común dentro de todos estos imágenes que les acabo de presentar de este Baal para todas las culturas persa, asiria, griega, babilónica? A ver, ¿qué le pueden observar? A ver, ¿qué le ven de común? A ver, ¿qué pueden observar ahí? ¿Quién me dice? A ver, ¿qué me dice? A ver, Marujita, cuénteme. Los cuernos. Bueno, ¿qué más? Otra cosita. ¿Qué me dijo por ahí alguien? ¿Estaba qué? Belcebú, no. A ver, factor común, observación. En todo vemos algo curioso. ¿Qué es? ¿Qué? Repítamelo aquí, John Freddy. ¿El sol? El sol, muy bien, John. Fíjese en los griegos. Aquí está en la parte superior, arriba de la cabeza. Aquí el toro llevando sobre sus cuernos el sol. Ahí está. Aquí el dios C de los egipcios, el sol a la profundidad. Aquí en los babilónicos, al fondo está la media luna, más atrás está el sol. Aquí está en el imperio persa, asirio, como el sol entre los cuernos. Al fondo allá los babilónicos, el sol y el sol. El Helios, el dios sol. El dios sol que hoy por hoy nos quieren hacer volver a idolatrar con otro nombre. Y más adelante les digo por qué. Cómo quieren meternos a Helios, o sea, al Baal antiguo de Babilonia. Continuamos, hermanos. Pero como usted tal vez es un poco incrédulo, porque dice, ese pastor es como fanático y aparte de eso nos embute solo la Biblia. Y yo quiero decirle que tenemos que leer historia, ver noticias, como siempre les digo, saber la geografía. Quiero decirle que hace poco hubo unos hallazgos arqueológicos. En esos hallazgos arqueológicos hubo excavaciones en Ugarí. ¿Dónde es Ugarí? Ugarí es cercano a una antigua ciudad que se llamaba Ras Shanrab, que está situada en la costa de Siria, frente a la isla de Chipre, que ya les mostré dónde queda Chipre hace 8 días, ¿cierto? Allá en ese lugar, allá en Ras Shanrab, se encontraron objetos religiosos, tablillas de arcilla, conocidas con el nombre de los textos de Ras Shanrab. En esos textos que se encontraron allá en esa cueva que usted está viendo ahí se encontraban inscritas liturgias de las participaciones, de los rituales, de las fiestas religiosas que se hacían en honor ¿a quién? A Baal, como el ¿qué? Como el toro. ¿Por qué? Porque este toro era el símbolo de la fertilidad. En los textos de Ras Shanrab se habla de Baal como Zebul, o príncipe de la tierra. Zebul, dice cuenta, el ganado se le llama Zebul, ¿cierto? Y Zebul, príncipe de la tierra. Aquí podemos observar cómo en esta cueva, esta cuevita que queda allá en la entrada de Ugarit, allá en Siria, en la costa de Siria, a la entrada en esta cueva se hallaron esos pergaminos, las tablillas. También se encontró allí la figura que ellos representaban allá en Siria, a Baal de Ugarí. Mire, en este lugar, aquí está el Baal de los sirios. Si usted también ha sido analítico, se da cuenta que no solamente Baal ha tenido nombres diferentes en diferentes culturas, sino también ha sido representado por diferentes figuras. En algunas como un toro, en algo otras como una persona, literalmente hablando, en algo otras con otra figura de animal, y en otras aún más escandalosas, más o menos asimilándolo a Belcebú, a Satanás o al diablo con cuernos. Pero es el mismo Baal. Entonces, habiendo ahondado un poquito en la historia, en la geografía, hoy podemos decir, mi hermano, mi hermana, que definitivamente estamos
fregados, como dicen por ahí algunos. Porque el mismo Baal que las antiguas culturas babilónica, asiria, persa, culturas griegas, los mismos romanos han querido introducirnos a las malas, ha pasado a través de la historia. La historia se repite. Pero eso no lo vamos a ver hoy, porque me saldría del tema. Yo quiero ubicarme para continuar lo que hace 8 días comenzamos. Hace 8 días hablábamos que el pueblo del norte de Israel, Samaria, había tenido una gran hambruna y una gran sequía, hambre, muerte, destrucción, angustia, por causa de que no había lluvia. Pero nosotros no hablamos de por qué no había lluvia. Cuando leemos los textos de Primera de Reyes en el capítulo 18, en Números, en Jueces, nos podemos dar cuenta que definitivamente la sequía fue la consecuencia ¿a qué? La consecuencia a la desobediencia del pueblo. ¿Sí es así o no? La sequía, el hambre, la destrucción, la angustia y la escasez tuvo una razón de ser. Número 1, la desobediencia. En Jueces capítulo 2, versículo 11, dice que ellos dejaron de seguir los mandamientos del Dios de Israel. ¿Por qué? Por ir a servir a los Baales. Entonces dice ahí que después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, dice Jueces capítulo 2. Entonces cuando ellos sirvieron a los Baales, como dice Números capítulo 25, el versículo del 1 al 3, fíjese que el pueblo de Israel, dice que moraba Israel en Sitín y en el pueblo, pero el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Y dice que estas invitaban al pueblo ¿a qué? A participar de los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió. ¿Y qué hizo el pueblo? Se inclinó a sus dioses. Y dice el versículo 3 que así acudió el pueblo ¿a quién? A Baal peor. Y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fíjese que lo que tuvo Samaria, lo que tuvo el pueblo de Israel fue producto de la desobediencia, producto de la rebeldía, producto de haberse hecho alianzas con los dioses extranjeros de Fenicia. O sea que el pueblo siempre ha sido rebelde, desobediente. Pero tal vez cuando usted lee eso dice: no, pero es que de verdad esa gente tan desobediente, si yo hubiera estado en aquel tiempo, yo no hubiera hecho eso porque Dios tan bueno que era con ellos. ¿Cierto que mucha gente dice así? Yo tal vez no hubiera hecho eso si yo hubiera estado en ese tiempo. Mentiroso, mentirosos. Somos todos nosotros, ustedes y yo, mentirosos. Si yo hubiera estado en el tiempo del año 500 y pico, 600 antes de Cristo, yo no me hubiera ido a inclinar a los Baales, habiendo conocido a Jehová Dios de Israel. Mentirosos. ¿Sabe por qué? Porque el pueblo sigue tal cual, igualito, hermano. Y yo no estoy hablando del pueblo de afuera, del pueblo no cristiano. Estoy hablando del pueblo cristiano. Baal no solamente significa algo que es del oculto, el Dios supremo de fenicios. Baal no solo significa idolatría, Baal significa que ese Dios, Baal, representa también el mundo actual. ¿Sabe cuál era la moda del tiempo aquel?
la moda era adorar a los Baales. ¿Cuál es la moda del tiempo de hoy? Usted ya sabe las modas del tiempo. No estoy hablando de las modas de la ropa. Estoy hablando de las modas de la cultura. Que a lo bueno lo llaman malo y a lo malo lo llaman bueno. Esa es la moda. Entonces usted ya no puede decir ir contra nadie que esté haciendo algo mal, porque entonces le dice, no, pero eso es libre derecho a la personalidad, pero no, porque es que eso no está mal hecho, pues él tiene derecho, ella tiene derecho, ¿cierto? O sea que usted lo demandan, hasta la cárcel va a parar si usted dice una gran verdad, porque definitivamente ese es nuestro mundo actual, donde en la cultura, donde la gente actual quiere agradar a los Baales. Baal significa el mundo. Baal significa hacerle idolatría al mundo. Baal significa paganismo. ¿Qué significa Baal? Paganismo. El mismo paganismo que está entrando a la iglesia cristiana en los últimos tiempos. El paganismo que fue ayer, que quiere ser hoy en las iglesias de Cristo. Todo por moda. O sea que el paganismo es una moda y nosotros lo estamos aceptando. Usted ya sabe qué es paganismo. Paganismo es idolatrar, poner a las cosas del mundo antes que a Dios, por encima de Dios. Usted que está tomando apuntes, quiero que aprenda 4 verdades en este día. En primer lugar, en el capítulo 18 del versículo número 24, dice ahí la palabra de Dios, invocad luego, en el capítulo 18, verso 24, invocad luego vosotros el nombre de quién, de vuestros dioses. Pero ¿qué dijo Elías? ¿Y yo qué haré? Yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Fíjese que una de las cosas que el profeta Elías nos enseña para los cristianos de estos últimos tiempos es que aprendamos a invocar el nombre del Señor. ¿Qué es aprender a invocar el nombre del Señor? La palabra de Dios dice que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre será hecho. Eso es invocar el nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino en el nombre de Jesús. O sea que el primer paso, punto, que usted y yo como cristianos de estos últimos tiempos tenemos que aprender es, no olvide, aprender a invocar su nombre. Todo lo que usted haga, hermano, hágalo en el nombre de Jesús. Invoque su nombre. En mi nombre, dice la palabra, serán echados fuera demonios. En mi nombre serán sanados los enfermos. En mi nombre, ¿qué más dice? ¿En mi nombre qué? Habrá perdón de pecados. En mi nombre hay poder, en el nombre de Jesús. Dice, y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Nombre sobre todo nombre, aprende a invocarlo. ¿Sabe por qué mucha gente no encuentra respuesta a las oraciones? Porque invocan a cualquier diosito. Invocan a cualquier Dios. Usted, si es hijo de Dios, si es cristiano, aprenda a orar en el nombre de Jesús. En su nombre, no en otro nombre. No en el nombre de San Patricio, de San Jerónimo, de Santa Cayetana, de San Luis, San Marcos, San Pirutuntón, San como se llame, hermano. Esos nombres no tienen poder, hermano. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, ni haya sanidad ni salvación, sino en el nombre de Jesús.
nombre, sobre todo nombre. Aprenda a invocar su nombre. No, llevo 7 meses orando. ¿A quién le está orando? ¿A los Baales? Si usted sigue orándole a los Baales, sígale orando. Pero yo lo invito a que usted comience a orar todo en el nombre de Jesús. Aprenda a invocar su nombre. Aprenda a conocer su nombre. Hay cristianos que oran, sí lloro en Dios, Señor Dios, Dios, ¿cuál Dios? ¿Sabe qué dice la Escritura? Que dioses hay muchos, hay miles, hay cientos, pero la palabra de Dios me dice que el Señor Dios de Israel es Dios de dioses y Señor de señores. No es un diosito más, no es un Dios más, es el Dios de todos los dioses. No es Baal, es el Dios de Israel, nuestro verdadero Dios. Pero vayamos un poquito más adelante. En el versículo número 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó a Elías. ¿Y él qué hizo? Arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Ay, lo que hizo Elías. Elías, antes de demostrar que el verdadero Dios no era Baal, sino Jehová, antes de hacer cualquier cosa, antes de postrarse, antes de inclinarse, antes de orar, lo primero que hizo el profeta Elías, fue arreglar el altar. Arreglar el altar de Jehová. Segundo punto, si está tomando apuntes. Segundo, acérquese a Dios y arregle su altar. ¿Cómo está su altar, hermano? ¿Cómo está su altar, mi hermana? Ahora no es que llegue a la casa y coja una mesita y diga: ay, el pastor dijo que toca hacer un altar, pero ¿a quién? ¿Qué le ponemos aquí al altar? Pongámosle florecitas, 5 velitas, No, a ese altar yo no estoy hablando del altar de los ídolos. Yo estoy hablando que usted tiene que hacer altar, verdadero altar a Dios. Se nos olvidó en el pueblo de Dios hacer altar. Hacer altar a Jehová. Volver a hacer altar es volver en la casa, sacar un sitio, sacar un lugar, sacar el sitio donde usted se pueda postrar, donde usted pueda orar, donde usted pueda buscar la presencia de Dios. Fíjese que mi nieto Samuel él ya conoce cuál es el altar que yo tengo. En esta semana o la semana pasada, ya se me olvidó, como abajo estaba mi esposa y estaba con el nieto pequeño. Entonces yo dije: en este altar ya no me puedo postrar porque están aquí ocupaditos y el niño llora, etcétera, etcétera. Entonces me subí al cuarto de mi hijo Juan David y me postré allá, y yo allá orando y orando, y de repente suavecito entró Samuel, como acostumbra hacer cuando estoy allá de rodillas, y me abrió la puerta y me dice: abuelito, ¿y por qué está orando aquí donde David? Entonces le dije porque, ¿sabe qué, Samuelito? Porque es que abajo hay ruido, está ocupado. Entonces me subí a este lugar para orar y estar tranquilo. Bueno, y llegó y salió suavecito, me cerró la puerta, no sé qué pensó, volvió a entrar suavecito: abuelito, ora por mi abuelita Alba, por mi abuelito Hugo. Yo, bueno, y mi papá. Yo, bueno, papito. Y salió y me cerró, y como que estaba escuchando a ver si yo estaba haciendo eso. Yo sabía que estaba allá, y yo: Señor, gracias, gracias. Gracias, Señor, por los abuelos de Samuel. Gracias por don Hugo. Gracias, Señor, por doña Alba. Bendícelos. Y entró y vuelve y me dice: abuelito, también oré por David y Milena.
Y ahora y me dio una lista, papá, y entraba y salía. Yo, bueno, papito, sí. ¿A qué voy yo con esto? Y después salió suavecito y escuché por ahí que bajó la escalera y me cerró la puerta. Un niño que él ya sabe cuál es el altar del abuelo. Un niño que ya sabe dónde me postro de rodillas. Ya identifica el altar del abuelo y dijo, este se fue a otro altar. Y quiero que me entienda, no es que la cama de Juan David sea un altar. No es que la cama donde duermo con mi esposa sea un altar. El altar es el lugar secreto que usted tiene. El altar es el lugar donde usted entra a comunicarse, a alabar y a orar con Dios. Fíjese que mi nieto Samuel ya identifica cuál es el altar de su abuelo. Qué bueno que usted, su nieto, su hijo sepan cuál es el altar. Este es el altar de papá, este es el altar de mi mamá, este es el lugar donde él se postra a orar por mí, donde él viene a orar por el uno, por el otro, por el otro. Aquí en la iglesia tengo un altar. Cuando vengo aquí entre semana me postro aquí, me tiro de rodillas, rostro en tierra clamando, este es mi altar de los días de semana. Pero en mi casa tengo un altar. Tenga su altar en su casa. No se conforme solo con venir aquí cada 8 días y medio postrarse aquí. Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. No, hermano. Este es un diminuto altar que usted tiene acá. Pero usted tiene que aprender a tener un altar en su casita. Usted tiene que aprender a tener un lugar donde usted busca la presencia de Dios en su casa. Hay gente, hay cristianos que llevan 20 años y ni siquiera tienen un lugar de oración. ¿Y sabe por qué? Porque sencillamente no tienen altar. Porque sencillamente no oran. Porque sencillamente tienen la casa para lujo, para lo que sea. Pero busque un lugar, hermano. ¿Sabe que me doy cuenta que el altar de la casa la gente se preocupa por comprar el televisor de 70, de 80, de 100 pulgadas, de 200 pulgadas? Porque están más preocupados por el altar, al Baal llamado televisor. Porque aquí no me puedo perder las novelas, el Real TV y bueno, y el fútbol, porque es que el fútbol no sé qué, porque la Liga Champions y la Liga de no sé qué, y la Liga de aquí y la Liga de allá. Entonces, por la Liga me toca traer un altar grande para adorar a mis dioses. Oh, dioses míos, Ronaldo y compañía, mis dioses, mis Baales modernos. Y no tengo nada contra el fútbol. He sido narrador de fútbol. Amo el fútbol, me gusta el fútbol, también veo fútbol. Para que no digan, no, y ahora este ya se las quiere dar de aquí de muy. Yo también veo fútbol y me gusta el fútbol. Claro. Pero una cosa es que me guste el fútbol. Y otra cosa es que haga un Baal, un dios, un ídolo llamado fútbol. No, hermano. Una cosa es que a usted le guste algo. Pero otra cosa es que usted cambie el altar de Jehová, el altar de Dios, por por lo que sea, por un televisor, para rendirle culto a sus ídolos de momento. Esos son los Baales de estos tiempos. ¿O acaso qué piensa usted, que Baal ya pasó de moda? ¿Acaso no se da cuenta cuando sale en el concierto de último momento, sale la cantante, la estrella o el cantante famoso, cuando sale a la tarima, en el momento que entra la estrella, la figura, salen dos, ¡pum!, se desmayan? ¿Si es así o no es así? Yo no estoy mintiendo, hermano. Y suena muy chistoso. Y me espeluqué, por cierto.
Suena chistoso, hermano. Pero se espelucan, hermano. Y caen las nenas. ¡Ah! Es así, hermano. Por ahí también circula un video de un cantante, yo no sé si de reggaetón o qué, que una de sus fans se subió a la tarima y que supuestamente el tipo, este cantante, en pleno concierto le estaba haciendo el amor o lo que sea. Eso es. ¿Sabe que así era el culto a Baal en la antigüedad, hermano? El culto a Baal en la antigüedad, veían a su dios Baal y tomaban las mujeres moabitas. Si usted escuchó bien lo que yo leí acá, tomaban las mujeres moabitas. Moabitas son los de la región de Moab. Y las moabitas venían y tenían sexualidad, corrompían a los del pueblo de Israel, tener sexualidad, inmoralidad, perdición, orgías. ¿Y sabe para quién eran esas orgías? Esas orgías eran en honor a su dios Baal. O sea que no estamos lejos. ¿Sí ve que no estoy lejos de la realidad, hermano? ¿O sí estoy lejos? No estoy lejos de la realidad, hermano. O sea que los Baales modernos siguen. O sea que los Baales modernos ahí están, rindiéndole culto. Ya le cambiamos el nombre, ya no se llama Baal Peor, ni Baal Zabú, no, sino ya se llama Baal, el futbolista del momento. Ya se llama Baal, lo que sea, se llama Baal. ¿Por qué hemos cambiado a Dios, hermano? ¿Por qué hemos cambiado a Dios por ídolos modernos? Por estrellas del rock, estrellas de cine. Ahora a cualquier pelagato ya lo endiosan, hermano. ¿O no es así? A cualquiera ya lo endiosan. Ay, mire, tan lindo. Ay, lloran, se desmayan, hasta se suicidan. ¿En serio, hermanos? Hay casos que se ha visto que se suicida la gente por su ídolo, por su cantante, por su estrella. Se mueren por su ídolo. Ay, no, yo quiero tocar a ese futbolista. Ay, el sueño de su vida. ¿Es así o estoy mintiendo? El sueño de su vida. El sueño de su vida debe ser que algún día usted se va a morir y yo me voy a morir. El sueño de la vida de nosotros es que algún día nos vayamos a la eternidad e idolatremos al único que merece honra y gloria y alabanza y poder, llamado Dios de los ejércitos. Eso es el único que merece que usted se espeluque. Pero para la muestra un botón, ni se espelucan. ¿Sabe por qué no se espelucan? Al Dios de Israel, a este Dios verdadero ni se espelucan, porque está lloviendo. Entonces no voy a la iglesia porque está lloviendo. Pero fíjese si está el partido de fútbol, la gran final, con tremendo aguacero, las barras bravas, los hinchas están así cantando y cantando de victoria con sus equipos. Y tremendo aguacero y caen truenos y relámpagos y de lo que sea. Y usted no los ve que se detengan. ¿Sí o no? Y esas barras y esos cánticos, hermano. Y usted ve esos cánticos tan bien armados. Y cantan y levantan la mano y tambores y se pintan la cara y gritan y la lluvia cayendo y los relámpagos cayendo y no les importa un comino, ni un comino les importa, porque está su Dios ahí al frente, sus diosesitos, 22 pelagatos ahí al frente. Esos son sus Baales, Baales de porquería. Baales del diablo, hermano. Ahí sí hay tiempo, hermano. Pero llámelos a que vengan a la iglesia. Estoy cansado, tengo sueño. Pero para otras cosas corren, hermano. Corren para lo que sea. Corren para cualquier cosa. Pero como es para papá,
como es para este Papá bueno, como es para el Dios bueno de Israel, entonces no hay tiempo, entonces está lloviendo, entonces está haciendo frío, entonces me dio sueño, me acosté tarde, entonces cualquier cosa y disculpa, porque es para Papá bueno. Pero si la selección Colombia o la Bundesliga presenta un partido a las 3 de la mañana, se levantan. Aunque se hayan acostado a las 12 de la noche, 1 de la mañana, no me importa. Pero el partido no me lo pierdo. ¿Es así o no es así, hermano? No me digan que estoy inventando o que soy fanático. Bueno, quiero ser fanático de Jesús. Porque si todo el mundo es fanático de pelagatos, estrellitas que se mueren algún día, porque algún día sus estrellas de fútbol se les van a morir. Algún día ellos son mortales y se van a ir de este mundo. Y usted no va a ver a su estrella de fútbol allá en el cielo. De pronto sí, si se arrepiente. Pero muy seguro a su estrellita la va a ver allá en el mismísimo infierno, que no lo va a poder levantar a usted nunca, ni salvar a usted. Esos Baales están vivos, hermano. Esos Baales siguen vivos en estos tiempos. Y tienen patas. Y tienen manos. Y corren. Y son hasta simpáticos y elegantes. Y son estrellas de la guitarra, del rock. Son estrellas de la música, esos Baales de hoy. Pero siguen vivos. Tienen ojos, pero no ven lo que es real. Tienen pies, pero caminan al infierno. Tienen oídos, pero no escuchan lo que Dios habla. Porque simplemente son como sus Baales, muertos, que no tienen aliento, y su fin será muerte. Cambie de Baal, hermano. Cambie de Baal. Busque al verdadero Dios, que no muere, que no cambia, que no falla. Ese verdadero Dios nunca falta. Fíjese que dice el versículo 39, hermano. Versículo 39 dice la bendita palabra de Dios. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Reconozca solo un Dios, Dios de dioses, Señor de señores. No hay otro Dios, llámese Baal, llámese Moab, llámese Dagón, llámese como se llame el monacho. No hay otro Dios fuera de nuestro Dios. Porque el pueblo pudo entender aquí cuando Elías les hizo entender quién era Dios. Dice la Biblia que vinieron y le dijo Elías, bueno, les dice un desafío. Elías le dijo, listo, vamos a ver quién es Dios. Si el Dios de ustedes es Baal, si los Baales son dioses o mi Dios es Dios. Y les hizo un desafío y les dijo, bueno, venga, hagamos un altar. Pongamos aquí las piedras, hagamos esto. Habían 2 bueyes, ustedes toman uno, yo tomo otro, y comiencen a orar. Y comienzan los 450 profetas de Baal a orar. Baal, Baal, Baal. Y hágale. Y dice la Biblia que llegó una hora y Baal no respondió. Y seguían ya sudando. Y Baal no respondió. Y entonces se acerca muy curiosamente Elías el profeta, como en burla, y les dicen, ¿cuánto tiempo ustedes clamando a sus dioses Baales y no le responde? ¿Por qué no lo hacen más duro? Porque de pronto está dormidito, porque quizás fue a hacer una vuelta, porque quizás ese Dios está ocupado en otros asuntos. ¿Por qué no siguen clamando? ¿Por qué no alzan su voz para que los Baales le respondan?
Y esos ahí alrededor del fuego, a ver, alrededor del altar, a ver qué pasaba. Y siguió, y el tiempo pasó. ¿Y qué creen? ¿Qué dice la Biblia que pasó? Dice que oraron, clamaron, saltaron. Y cuando ya habían saltado, cogieron sus cuchillos, ¿cierto? Dice así, o estoy inventando. Cogieron sus lancetas, dice ahí en otras versiones, sus cuchillos, y se rasgaron. Baal, Baal, lo mismo que hoy en día pasa. Vaya a saber la gente cómo le gusta ver sangre. Sangre, sangre. Porque eso es lo único que le gusta a ¿quién? A Satanás, el diablo, sangre. Y sangre entonces, sangre, Baal, si no nos escucha cuando te adoramos y te cantamos y te oramos, véanos los sacrificios, véanos. Y sangraban, y sangraban. Y los miraba Elías. Y les dice Elías, no sé qué pasará, pero de pronto está dormido. Sigan clamando. Ya no tenían ni sudor, ya no tenían ni aliento ni sangre. Ya estaban que botaban la toalla. Y Elías dice que entonces le tocó el turno a Elías, el gran profeta de Jehová, y dice que toma 12 piedras, 1, 2, tan, representando a las 12 tribus de Israel. Las coloca, hace una zanja alrededor y le dice a ellos, venga, ahora coloquemos las piedras, coloquemos el sacrificio, el buey. Habían piedras, había tierra y había la zanja. Una zanja. La zanja era para decir, para que vean que el Dios mío sí es requete poderoso. Y hace la zanja y dice, viértale en agua. Y le vierte en un baldadote de agua. Y después otro, y otro, y otro. Y le echan mucha agua. Como yo voy a tomar agüita que ya estoy sin saliva. Me acordé del agua. Bendita el agua. Gloria a Dios por el agüita. Y entonces cogen el agua y la vierten sobre el altar encima de las piedras. Y se llenó el hoyo de agua. Y se llena y comienza y dice este gran profeta Elías. A ver, ¿quién me ayuda a buscarlo? ¿Qué es lo que dijo Elías? En el capítulo 18. En el versículo, ¿qué me dice, hermano? En el versículo 36, que no lo veo. Allá, por aquí, 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, mire tan sobrio, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, consumió la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Ese es el Dios que nosotros tenemos. No es un diosito, no es Baal. Es el Dios de dioses y Señor de señores. Un Dios diferente, hermano. Dice que Él no se puso a saltar, ni a cortarse, ni nada de eso. Solamente, ayúdame, Jehová, ayúdame. Y que vea este pueblo que tú eres Dios. Y que fuera de ti no hay otro Dios como tú. ¿Y sabe qué pasa? Dice que aún las piedras quedaron consumidas con el fuego. Dice que aún el agua se evaporó inmediato. Y dice que la zanja quedó seca y aún el polvo, ¡pum!, se consumió. Entonces ahí sí dijeron y gritaron, Jehová es Dios, hipócritas. Hipócritas. Jehová es Dios, sí. Pero antes no decían que Jehová era Dios, sino se inclinaban a sus baales. Ay, hermanos, quiero decirle que si usted, no sé si ya le dije el versículo, el tercer punto,
reconozca que solamente Él es Jehová, Él es Dios. Reconozca que solo Él y no hay otro Dios diferente a Él. Y termino con esto, hermano. Capítulo 10 y 8 de Primera de Reyes. En el versículo 21 dice la bendita palabra de Dios: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió nada. Fíjese que esto pasó antes, si usted lo analiza. Esto pasó antes de que el fuego, de que Dios hubiera respondido. Pero antes de que Elías hubiera mostrado y demostrado el poder de Dios, antes Elías convocó al pueblo y le dijo: ustedes decídanse a quién van a servir. Si Baal es Dios, entonces vayan en pos de ellos. Pero si Jehová es Dios, entonces sígalo a él. Y dice que el pueblo así, hipócritas, ahí sí no dijeron nada. Pero cuando vieron que el holocausto se consumió, Jehová es Dios, claro. Pero antes se quedaron callados, mudos. No dijeron Jehová es Dios. Esperaron que Dios manifestara su gloria antes que agradezcan que el fuego de Dios no vino sobre ellos y los hubiera consumido a ellos antes que las piedras, porque eran como piedras. Pero que Dios tenga misericordia de nosotros y no nos consuma a nosotros, porque merecemos igual que ellos, hipócritas como ellos, somos igualitos. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que hay veces cambiamos al Dios de Israel por cualquiera parecido Baal de pacotilla. Si Baal es Dios, váyanse en pos de él, dijo Elías. Pero si Jehová es Dios, entonces sígalo. Esa es la pregunta que hoy, iglesia, fuente de amor a las naciones. Usted que está hoy en este lugar, esa es la pregunta que el profeta Elías te dice a ti y me dice a mí. Si nuestros Baales son Dios, corran a ellos, vayan, sígalos. Pero si ese no es Dios, déjelos y sigan al verdadero Dios de Israel y sírvalo y sígalo. Ellos quedaron callados. Iglesia Fuente de Amor, no se quede callada, y cuando diga el profeta, cuando Dios te pregunte si los Baales son Dios, váyanse en pos de ellos. O si yo soy Jehová, vengan en pos de mí. Jesús dijo: venid en pos de mí, dijo el Señor. Quiero terminar con Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6, versículo 24. Tal vez usted ya se lo sabe de memoria. Capítulo 6, versículo 24, dice la bendita palabra: ninguno puede ¿qué? Servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servirle a Dios y a las riquezas. Otras versiones bíblicas, otras traducciones bíblicas no dice riquezas. Dice la palabra, dice: no podéis servir a Dios y a las cosas del mundo. Mi querido hermano y amigo, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. Y no podéis servir a Dios y a Mamón, dice otra versión. Déjeme decirle que ¿a cuál Dios vamos a servir nosotros? La pregunta para esta iglesia: ¿a qué Dios ha de servir usted? ¿A cuál Dios quiere servir? Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Darle gracias a Dios en esta mañana. Darle gracias a Dios de Israel. Darle gracias al Dios Todopoderoso. ¿A cuál Dios
¿A cuál Dios ha de servir la iglesia? ¿A Baal? ¿A Mamón? ¿Al mundo? ¿O a Jehová Dios de los ejércitos? Esa es la gran pregunta que hoy el Señor le hace a su iglesia. ¿Cuál es el ídolo de estos tiempos? ¿A quién tienes tú como ídolo? ¿Cuál es tu ídolo? ¿Cuál es tu Baal en estos tiempos? ¿Cuál es tu Baal? Tumbe a ese Baal, hermano, en el nombre de Jesús. Aprenda este principio que hoy la palabra nos enseña. Invoque el nombre de Jesús. Invoque el nombre del Señor. En segundo lugar, arregle su altar. Sabe que para que usted pueda dejar a sus dioses Baales, es necesario primero arreglar el altar de Jehová. Primero, invoque el nombre del Señor. Cuando usted aprenda a invocar el nombre del Señor, le queda fácil hacer altar a Jehová. Segundo, haga altar a Jehová. Si usted lo tenía y lo dejó y lo cambió por un Baal, por la novela, lo cambió por el fútbol, lo cambió por cualquier cosa en la televisión. Si usted cambió su altar, arregle el altar de su casa. Qué bueno que su nieto y su hijo y su familia sepa que usted tiene un altar en su casa. Qué bueno que sepan dónde es el lugar donde usted se reúne a buscar la presencia de Dios. Hay hermanos y cristianos que ni siquiera altar tienen. Lo invito a que haga un altar en su casa. Lo invito a que vuelva a hacer altar. Lo invito a que arregle el altar, a que se acerque a Dios y arregle el altar. Póngase a cuentas con Dios, hermano. Vuélvase a Dios. Tenga una relación con Dios íntima. Vuelva a buscar el lugar donde pueda comunicarse con su Dios como lo hacía Elías el profeta. Si usted ya dejó el altar hace rato, si ha dejado de orar en familia, ya no tiene altar familiar, si ha dejado de orar personalmente, hoy el Señor te exhorta en el nombre de Jesús a que levantes y arregles el altar en tu casa. Pero dice la palabra de Dios allá en Primera de Reyes, en el capítulo 18, el versículo 39. Ellos dijeron: Jehová es Dios, Jehová es Dios. Hoy te invito, hermano y hermana, para que también reconozca que solo Jehová es Dios. Pueden haber dioses, pueden haber muchos dioses, y puede ponerle el nombre que a usted se le antoje. Santa Brígida, San Cayetano, San Eusebio, San como sea. Pero solo Él es Dios. Solo el Señor es Dios. Jehová es Dios y su nombre es Yeshua, Jesús. Solo Él es Dios. O sea que usted, hermano, no comparta la gloria de Dios ni con ídolos, ni con monachos, ni con los baales modernos llamado fútbol, telenovelas, casas, carros, becas, riquezas, materialismo. Rompa esos baales en el nombre de Jesús y reconozca que solo Él es Dios. Dice la palabra de Dios: a Jehová tu Dios amarás, a Él solo servirás, dice el Señor, y lo amarás con todo tu corazón, lo amarás con toda tu mente y lo amarás con todas tus fuerzas, dice el Señor. A Él solo servirás. O tal vez tu Baal es el trabajo. Ya no puedo ir a la iglesia porque mi trabajo me lo impide. Ya no puedo ir a la iglesia porque definitivamente entré en un campeonato de fútbol, de campeonato de taekwondo, de lo que sea. Campeonato de baloncesto. Porque sencillamente ya mis compromisos, mis otros baales,
me impiden que llegue a la casa del Señor. Deje esos Baales a un ladito, hermano. Deje los Baales a un lado y vuélvase al que solo es Dios, porque solo Él es Dios. Pero por último, acepte el consejo sabio que nos da el profeta Elías. Decídase ahora, hermano. Decídase usted, hermana de esta iglesia, hermano de esta iglesia. Decídase de una vez por todas a quién va a escoger. Si sus Baales son dioses, entonces sígalos a ellos. Váyase. Porque aquí no nos está haciendo ningún favor, hermano. Y perdóneme. Pero aquí no nos hace ningún favor. Decídase. Porque a los tibios los vomitaré, dice el Señor. O escójalo a Él o déjelo. Pero no sea de medio pelo, hermano. Hoy está con el Dios de Israel y mañana con sus Baales, con el mundo, coqueteando y jugando con el mundo. Hoy está con el mundo feliz y contento y mañana con Jehová Dios de los ejércitos. ¿A quién escogéis? Dice el Señor. Si los Baales son dioses, si su Baal que tienes en tu casa es un Dios, entonces ¿qué espera? Seguidlos a ellos, dijo el profeta. Fíjese que Dios no obliga a nadie a seguirlo. Aquí nadie está en esta iglesia porque se obligue. Lejos de mí está obligar a alguien, hermano. Aquí yo no obligo a nadie a que siga esta iglesia, a que se quede en esta iglesia. Yo no soy el dueño de las almas para empezar. El mismo profeta de profetas llamado Eliyahu, Dios es Jehová, quiere decir Elías. El mismo que sabía quién era Dios, el Dios mismo hablando por él, nunca obligó a nadie de que lo siguiera. El mismo Jesús dijo en alguna ocasión allá en Mateo capítulo 6, vosotros también queréis iros, dijo Jesús. Vosotros también queréis iros. En otras palabras, si se quieren ir también, ¿qué esperan? Dijo Jesús. Sabe que el Señor no obliga a nadie a que lo sigan. Jesús no obligó a nadie de que lo siguieran. El profeta Elías, hablando con la unción del Dios de Israel, dijo: si ustedes ven que sus Baales son dioses, entonces ¿qué esperan? Vayan en pos de ellos, dijo el profeta. Seguid en pos de ellos, dijo el profeta. Sígalo a ellos. Fíjese que no los detuvo. Hoy también te digo, iglesia, yo no detengo a nadie, hermano. Si el mundo os apetece, bien puede irse para el mundo. Porque el Señor no obliga a nadie. Si sus Baales, si el mundo es su Dios, sígalo, ve en pos del mundo. Si lo que ofrece el mundo es mejor que lo que ofrece Dios, siga al mundo. ¿Qué espera, hermano? Sígalo, ve en pos de ellos, dijo el profeta. Hoy también, como profeta de Dios que me ha puesto aquí en este lugar, os digo en el nombre de Jesús, si sus ídolos están afuera de Dios y de la iglesia, ve en pos de los ídolos. Ve en pos de ellos, hermano. Pero reconozca que solo Dios es Jehová. Reconozca que solo Dios es Dios. Si han reconocido que solo Él es Dios, búsquelo a Él. Que no sea una obligación seguirlo, hermano. Que no sea una obligación, hermano, que usted busque a Dios. Si Jehová es Dios, sígalo a Él. Si Jehová es Dios, búsquelo a Él de corazón. Si usted cree que Dios es Dios, búsquelo y sígalo. Y sírvale y enamórese de Él como debe ser, hermano.
Búsquelo a Él. Si Jehová es Dios, solo a Él sírvale, hermano. Si Jehová es Dios, sígalo. Deje sus baales. Deje su mundo, hermano. Solo Él es Dios. A Él solo serviremos. A Jehová Dios adoraremos. A pesar de las circunstancias, hermanos. Estamos en tiempos difíciles. Estamos en tiempos difíciles. Vienen tiempos peores para la iglesia. Y si Él es Dios para ti, búsquelo. Sírvalo y sígalo. No se quede en la comodidad del mundo, hermano. Sígalo de corazón. Yo no te estoy invitando a que me sigas a mí. Yo no te estoy invitando a que sigas esta iglesia. Yo quiero que me entiendas, búsquelo a Él, búsquelo a Él, búsquelo a Él, sígalo, si verdaderamente Él es Dios. Deja los baales del mundo, sírvalo a Él, hermano. Sírvalo a Él, hermano. Dios lo bendiga. Dios lo bendiga, hermano. Dios es bueno. Dios los bendiga, hermanos.